a la réplica correspondiente. Valdría la pena que revisáramos aquellas cuestiones donde hay una competencia o no la hay, o de alguna manera no está totalmente especificada. Me parece que en este tema de la desregulación, quien tiene desregulación para ventanillas únicas, etcétera, bueno, desde luego nosotros tenemos una amplia responsabilidad en el tema, pero de la ley al reglamento muchas veces hay una diferencia muy grande y creo que ni siquiera se observa a veces el espíritu que tiene la ley cuando se emite un reglamento. Creo que los plazos que se dan precisamente en esos reglamentos para dar respuesta a trámites verdaderamente son terribles. Yo creo que la experiencia que ustedes están teniendo con estas empresas cooperativas vale la pena que se traduzca en propuestas para cada uno de esos reglamentos y sobre todo los tiempos de respuesta, porque estos abarcan casi en todo un promedio de 40 días de respuesta, especialmente de 40 hasta 60 días, especialmente lo que tiene que ver con protección civil, SEDUBI, uso de suelo, etcétera, que a veces la gente no quiere cambiar el uso de suelo de una manera drástica para construir edificios, lo que quiere es abrir un pequeño negocio que abarca un poco más de ese 20% que permite este programa de desarrollo económico y de fomento a los empresarios, ¿no? A los emprendedores. Entonces, vale la pena revisar esto porque para hacer además todos esos trámites, nada más quiero poner un ejemplo. Hay que tener un contrato de arrendamiento si uno no es el propietario. Para tener un contrato de arrendamiento quiere decir que si yo empiezo a hacer mi trámite, lo puedo hacer hasta que lo tenga. Y en consecuencia, bueno, y así lo hacen, se toman los 40 días y a veces hasta más, pues cualquier negocio truena. Cualquier emprendedor no puede avanzar cuando los plazos que se dan en los reglamentos son sumamente amplios. Si bien es cierto que no en todo es competencia o no depende de la Secretaría a su cargo, creo que sí vale mucho la pena que sea tomada en cuenta su opinión y que, como lo dice bien el diputado Jorge Gaviño, pues si necesita nuestro apoyo para que así sea, desde luego que lo tiene, porque definitivamente son ustedes quienes podrían ser esos ojos que se pusieran del lado del emprendedor para que el fomento al empleo sea una realidad aquí en la ciudad. Efectivamente, la agencia digital que se acaba de implementar, bueno, pues trabajamos en ello, en esa iniciativa desde este Congreso. Sin embargo, a mí me ha tocado ver por las personas que luego tenemos que atender que aun cuando hay hasta afirmativas fictas que se pudieran dar por no haber dado la respuesta en tiempo y forma, de acuerdo a esos trámites digitales que se llevan a cabo, no ahora con esta agencia digital, sino los que ya venían marcados y que se venían dando en las diferentes alcaldías, la verdad es que aun cuando se tenga la razón el empresario y se hayan vencido los tiempos y se pudiera dar la afirmativa ficta y algunas otras cuestiones, esto de los sellos de suspensión es terrible. O sea, estamos en manos de quien a veces de manera oportunista pone estos sellos. Y bueno, pues aquí hay que hablarlo definitivamente, es la corrupción. Y desgraciadamente el emprendedor pues está en manos de ellos. Si no hace las cosas como quieren, lo van a estar persiguiendo, lo van a seguir verificando y lo van a seguir clausurando o suspendiendo por cualquier razón, especialmente si se atrevió a defenderse o a protestar. Y entonces es cuando pareciera que todos estos plazos y toda esta falta de irregularidades que se dan alrededor de la pretensión de abrir un empleo, pues acaban siendo así como que pues un mensaje de éntrale como nosotros queremos y no como dice la ley. Ojalá esta supervisión que se hace, cuando yo hablo de la ventanilla única, las agencias digitales también, a lo mejor valdría la pena
secretaria, si bien es cierto lo que nos menciona de la muy baja posibilidad de participar por el número de inspectores que tienen en lo que son los programas de seguridad en las empresas, en el empleo, etcétera, a lo mejor valdría la pena redireccionar, y si nosotros trataremos de abrir la ventana de oportunidad que usted menciona, pero a lo mejor redireccionar y acudir con aquel negocio que tiene un sello de suspensión de actividades. ¿Por qué me suspendieron? ¿Por qué te suspendieron? ¿Realmente se cumplió la ley? ¿No se están aprovechando de ti? ¿No habrá detrás de esto una persecución a esa persona, a ese pequeño empresario, emprendedor, y finalmente acabe siendo una suerte de acciones para que mejor se busque cómo abrir de una manera diferente? Me ha tocado ya intervenir en varios de este tipo de temas, en donde realmente, como lo menciona el diputado Gaviño, es mínima la situación por la que se suspende. No se dan los plazos que en otras épocas se daban, y aun cuando hay la violación, el irse a amparar, pues es todo un tema. Me la voy a pasar más en el amparo y en el trámite, y como lo decía yo antes, muchos de estos emprendedores pues rentan los espacios, ¿no? O sea, podríamos decir que este tipo de acciones hacen que un negocio truene, por así decirlo coloquialmente, antes de siquiera haber abierto sus puertas, o a algunas semanas de haberlo hecho, porque llegaron buscando a ver cómo le hago para suspenderte. Y pareciera que esto es más una invitación a mejor hacer las cosas mal, pero poniéndonos de acuerdo. Entonces, a lo mejor valdría la pena valorar y redirigir esta verificación, ¿no? Esta inspección. ¿Por qué se está suspendiendo? ¿Se está apegando realmente la alcaldía a la normatividad? ¿Hay una suerte de persecución y de pues motivación a mejor abrir otro tipo de puertas, tocar otro tipo de puertas, que creo que no es lo que deberíamos de fomentar? En cuanto al tema de Pilares, pues sí me gustaría muchísimo que se revisara, porque sería muy injusto que alguien que tenía la expectativa de algún día obtener un beneficio considerado empleado, ahora esto se hubiera perdido por ser considerado promotor o becario en un momento determinado, como se nos hizo saber y por lo que tuvimos oportunidad de intervenir en este programa, ¿no? Hay una situación muy interesante próximamente. Bueno, antes de entrar a ese tema, y también un poco vinculado con todo esto que es corrupción, quisiera preguntarle, ¿qué tanto han tenido ustedes las quejas o qué tanto se acercan estos emprendedores cuando de repente, o qué supervisión hay sobre estos sindicatos de la construcción que luego se acercan a quien a veces lo único que está haciendo es pintar la fachada de su próximo negocio o hacer un repelladito o alguna cosa de esa naturaleza? Quiero decirle que a mí personalmente se me acercaron unas personas diciendo que son del sindicato. Sus oficinas están en el Estado de México, ni siquiera son de la Ciudad de México, son de Naucalpan, pero ya me amenazaron con que me van a acusar al IMSS porque estábamos pintando una fachada, ¿no?, de un local comercial. Entonces, ¿qué relación hay ahí? ¿Tienen alguna supervisión, alguna cuestión de este estilo? Porque, bueno, a algunos de nosotros no nos sorprenden, pero a la mayor parte de la gente sí acaban sorprendiéndola y sí acaban presentando quejas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, quejas que si no son bien atendidas acaban convirtiéndose en multas verdaderamente impresionantes. Y lo ligo por esto de los trabajadores de la construcción que hace un momento se mencionaron. Me acordé de este asunto que en algún momento de mi vida tuve ahí y que acaban convirtiéndose en eso. Ojalá ahí pudiéramos ver qué pasa. Y bueno, próximamente nosotros vamos a emitir también, dentro de las leyes que nos mandata la Constitución,
la de la relación con los trabajadores de la Ciudad de México. Y ahí yo espero que este Congreso, y que con apoyo de la mayoría, y que ahí pues yo sé que ustedes pueden dar su opinión y puede ser muy valiosa, acabemos con esta nefasta situación que ha marcado, y que lo mencionaba bien el diputado Gaviño, pues una relación laboral a todas luces violando la ley federal, las leyes federales del trabajo, la normatividad al respecto, la Constitución en su apartado B y en su artículo 123, apartado B, de cómo deben de ser las relaciones laborales, ¿no? Y ojalá se acabe no solamente con los contratos de eventuales de 2.28 días, sino esa incertidumbre de los autogenerados y algunas otras cuestiones que verdaderamente vienen a ser terribles para quien busca tener un empleo y la seguridad que éste debe de brindar. Creo que el Estado es el primero que debe de hacerlo y nosotros estamos obligados, y creo que su opinión al respecto para que este tipo de cuestiones cambien sería muy valiosa y para esta ley que próximamente vamos a tener la oportunidad de emitir aquí en este Congreso. Bueno, estas son mis